Hola, ¿qué tal? Les saluda Ilia Calderón. Y yo soy Teresa Rodríguez. Bienvenidos aquí y ahora. Desde que llegó a Cancún, México, hace una década, Daniel Cipolat se posicionó como un guía espiritual. Su asistente anunció en septiembre pasado que su jefe había muerto después de padecer COVID-19. Ilia, y poco después no se supo del paradero de dicho asistente. Por esos días encontraron un cuerpo enterrado en el jardín de su casa. Ahora sospechan que se trató de un homicidio. Angie Sandoval nos habla de la misteriosa muerte del gurú. ¿Qué sentías tú cuando estabas en presencia de Daniel? Sentía calma, sentía paz, me sentía protegida. Para Carlota Catalán, conocer a Daniel Cipolat en 2016 marcó un antes y un después. ¿Cómo cambió mi vida? Pues la transformó de pe a pa. Sí, se está produciendo un fenómeno de... Con más de 90.000 seguidores en México y en toda América Latina. Daniel, buen día. El conferencista argentino, con sus clases de Quantum Vortex, se convirtió para muchos en el gurú espiritual del momento. Bueno, Quantum Vortex es una terapia energética. Te ofrece un contexto para que tú puedas entender quién eres, de dónde vienes, cuál es tu propósito. Sus discípulos pagaban miles de dólares para verlo, para recibir, según Catalán, los beneficios de sus dones sobrenaturales. Me acuerdo que él hizo un pequeño ejercicio donde dijo, vamos a cerrar los ojos. Todos cerramos los ojos y decía, mientras ustedes cierran los ojos, yo voy a estar enviando esos códigos y esas energías. Y al día siguiente, yo me levanté distinto. Después de 10 años viviendo en diferentes ciudades de México, Daniel Cipolat se quedó aquí en Cancún. A los 60 años, su sueño era construir un gran centro de sanación muy cerca de la playa. Sin embargo, en agosto de este año, la vida le enseñó que era un ser humano como cualquier otro. El consejero cósmico anunció que había contraído el virus del COVID. Yo sinceramente me lo tomé muy tranquilo. Hasta que, según su hijo, Nicolás Cipolat, pasaron los días y su padre seguía sin contestar. De repente aparece otra publicación pidiendo dinero con la cuenta bancaria de él para afrontar gastos médicos. Y eso nos resultó más raro todavía porque nosotros sabíamos que a él le iba bien. Aunque nada lo preocupó como el mensaje que leyó el 6 de septiembre. ¿Cómo que murió? O sea, decime, contame algo. La portadora de la mala noticia era, según él, Linda Uribe, la secretaria y pareja sentimental de su padre. Y Linda me manda un audio llorando, diciendo que él nos amaba a nosotros, y que se fue feliz. En cuanto pudo, el joven voló a Cancún. ¿Qué sensación te daba a ella? Rechazo, escalofrío, y sabía que escondía algo oscuro. Desconfiado, Cipolat dice que, sin que ella se diera cuenta, grabó su encuentro. Al principio, ella empezó a contar un poco de cómo fueron los últimos días de mi papá. Y en el momento que yo le digo que bueno, que ¿dónde está enterrado? La respuesta, dice, lo dejó sin respiración. O sea que lo enterraron sin cajón. Lo enterré sin cajón. Okay. Lo enterré desnudo, como él me lo pidió, con fibras naturales, y lo enterré en mi casa, porque era la voluntad de Daniel, en la selva. ¿Qué fue lo que pensaste en ese momento? Fue horrible. Yo en mi cabeza, mientras que ella me hablaba, era como que veía toda la imagen. Mi papá muerto, todo llevado de un lado para otro, como si fuera cualquier cosa, ¿me entendés? Tras advertirle que había enterrado el cuerpo, Uribe le dijo que su padre no había dejado un centavo y le entregó este certificado de defunción que leía como causa de muerte infarto al miocardio. ¿Y qué hiciste? Al otro día fui inmediatamente a la fiscalía a hacer la denuncia.
Para cuando las autoridades encontraron sus restos, el 16 de septiembre, Uribe había desaparecido. ¿Por qué piensa usted que Linda Uribe se dio a la fuga? Ella comentaba que él había pedido que fuera su sepultura ahí. Eso es ilegal. Probablemente eso es lo que motivó que ella huyera. Aunque, según el fiscal general Oscar Montes de Oca, eso no fue lo que más le llamó la atención. Realizamos la exhumación y encontramos en eso una lesión en el lado derecho, cara, cráneo, tórax y hombro. De acuerdo con la autopsia preliminar, Daniel Cipolat había muerto no de un ataque al corazón, sino tras sufrir un traumatismo en la cabeza. O sea, murió de un golpe. Pobre, ¿cómo murió? O sea, no se lo merecía, ¿me entendés? Saber que lo mataron así como un perro. Sin embargo, para el joven probarlo pudiera ser difícil. El doctor Francisco Mendiola Franco, quien constató la muerte de Cipolat y firmó su acta de defunción, dice que la fiscalía está equivocada. ¿Por qué los resultados de su examinación y la del forense son tan diferentes? No sé, a lo mejor al trasladarlo de la cama a la camioneta o al donde estuvieron, se golpeó, pero conmigo el paciente fallece en su casa y nunca vi una lesión traumática. Por lo pronto, las autoridades mexicanas han girado una orden de arresto contra Linda Uribe por haber sepultado a Cipolat en su domicilio. ¿Pudiera ser ella sospechosa de la muerte de él? Pues sí, hasta determinar la causa de la muerte ya bien definido, podríamos nosotros hablar de eso. A más de 2 meses de la muerte del conferencista espiritual, su desaparición aún llena de tristeza a sus seguidores. ¿Qué te puedo decir? Me duele mucho. Me duele y me duele bastante. Porque nos habíamos convertido en grandes amigos. Sin embargo, ha unido aún más a una familia en búsqueda de respuestas. Y ella habrá pensado que, bueno, o sea, ¿para qué voy a querer esclarecer la muerte de mi papá si no tiene nada? ¿Entendés? Pero ahí se equivocó, ¿entendés? O sea, siempre va a estar la vida de la persona antes que los bienes materiales.